Estoy en Budapest, Hungría, participando de un evento del que no pensaba participar. Realmente fue un evento que me ofrecieron y me invitaron y acepté inmediatamente por el tema. ¿De qué se trata? Se trata de la segunda conferencia internacional de cristianos perseguidos, organizados por el primer ministro, por la oficina del primer ministro de Hungría. El, y para esto quiero ponerles un poco en contexto de dónde estoy. Hungría, como saben ustedes, es un país del este europeo que estuvo bajo la bota soviética durante muchas décadas, ¿no? Y que con la revolución de terciopelo, esa revolución pacífica que llevó al colapso de la Unión Soviética, finalmente se independizó. Pero la historia de Hungría es una historia muy vinculada al catolicismo. Su historia es la historia de haber sido parte durante muchos siglos del imperio austrohúngaro y que fue un imperio católico donde entre sus reyes ha tenido varios santos, entre sus reyes y reinas, ¿no? Ya, saben, han ustedes oído hablar de una santa muy famosa, Santa Isabel de Hungría, cuya fiesta celebramos recientemente en el calendario, en el mes de noviembre. Y esta, esta tradición católica de Hungría sufrió muchísimo por la persecución soviética, la desaparición de sacerdotes, el martirio de sacerdotes. Hungría tiene un cardenal de la época soviética, el cardenal Joseph Mindszenty, que está en proceso de canonización, un verdadero héroe, y que inmediatamente adoptó las modas, apenas se independizó y fue inscrita en la Unión Europea, comenzó a adquirir las modas de la Unión Europea en términos de liberalización de políticas. En Hungría ya era legal el aborto, como en todos los países de la órbita soviética, y este acceso al mercado europeo lo convirtió en una ciudad, Budapest, la capital, una ciudad hermosísima, de gran tradición, en un lugar de gran conflicto, porque la economía comenzó a bajar, la tasa de crecimiento poblacional se fue al hundimiento total, hasta que los húngaros decidieron escoger a un presidente, el presidente Orbán, que es un presidente que está muy enraizado en tradiciones católicas y que es un presidente que la Unión Europea en general llama muy autoritario, no le gusta, porque básicamente se lo critica de haber tomado medidas muy duras frente a la libertad de prensa, que la libertad de prensa no existe o está muy limitada, que es disputable, sinceramente, estando acá y conociendo de Hungría ya con anticipación. No creo que hay más presión que cualquier poder ejerce en Occidente para manejar la prensa, para ser hostil a los críticos, etcétera. Entonces, no quiero decir que este es un gobierno perfecto, pero el gobierno de Hungría ha desarrollado económicamente, se ha resistido a imponer la ideología de género, ha reducido las tasas de aborto significativamente y gracias a este bienestar económico y a esta política muy restrictiva en términos de la recepción de refugiados de países musulmanes, el país no solamente ha prosperado, sino que ha marcado un fenómeno único en Europa, que es el único país que ha revertido la caída de su tasa poblacional. Es decir, los húngaros, las húngaras, para decir mejor y dar crédito a quien le corresponde, están teniendo suficientes hijos para estar encima de la tasa de reposición poblacional. O sea, a diferencia del resto de países de Europa, que poco a poco necesitan más de la inmigración musulmana, porque los connacionales no tienen hijos,
Entonces, esta es la razón por la cual nosotros vemos que sí se presenta esta opción de subir la población. Y con el bienestar económico, Hungría ha estado ayudando a muchos países de tradición cristiana, gracias a su mejora económica, pero no solamente ha querido influir materialmente, ayudando, por ejemplo, con recursos económicos directamente a los cristianos desplazados, sino que ha estado levantando mucho la conciencia de la persecución de cristianos en el mundo, ¿no? Y esto lo ha llevado a organizar este evento de 4 días que tiene a las principales personalidades del gobierno húngaro, incluyendo al cardenal Peter Erdo, que es el primado de Hungría, que es el arzobispo de Budapest. Está los presidentes de la Iglesia Evangélica Luterana, y están asistiendo bastantes personalidades que tienen que ver con la ayuda internacional, pero también protagonistas de esta persecución. O sea, por ejemplo, va a participar el patriarca de la Iglesia Asiria del Este, estos cristianos de tradición antigua que forman parte de la comunión ortodoxa, no de la católica, pero también va a estar Monseñor Mansur, el obispo de Bagdad, que es representando a la Iglesia Católica de tradición siriaca, y una lista larguísima de cristianos que son perseguidos no solo en el Medio Oriente, que son los que traen ahora nuestra atención, pero también en Pakistán, en el sudeste asiático, perseguidos por los budistas o los hindúes, o los musulmanes también, y aquellos que son perseguidos en África, en países de mayoría musulmana, o donde la minoría musulmana ha tomado el gobierno, como en el caso de Etiopía y Eritrea, o en lugares donde hay guerrillas masivas unidas al Estado Islámico, como el Boko Haram, en países como la República Democrática del Congo o Nigeria. Entonces, este encuentro es realmente una auténtica cumbre que difícilmente hubiera podido ser organizada si no hubiera sido organizada por un gobierno. Y los gobiernos tienen tanto temor de ofender a los países musulmanes, especialmente países influyentes en Europa como Turquía, por ejemplo, que es una barrera a la emigración, y a cambio de ser una barrera a la emigración cobra duro a los países europeos y ejerce una enorme presión, ¿no? Entonces, esta ha sido está siendo un verdadero evento donde se han juntado testigos, refugiados y expertos que han venido estudiando este evento. Entonces, para un periodista como el que les habla, estar en medio de este evento, ni siquiera reportando, porque gracias a Dios tenemos un reportero, el grupo de WTN está acá en el evento y estamos reportando al respecto, pero gracias a Dios nosotros tenemos una conciencia muy clara de lo que está aconteciendo en términos de persecución, y cómo esta persecución se está extendiendo también a países del occidente de tradición cristiana, en donde la persecución no es una persecución de sangre, es una persecución de prejuicio, y donde se quieren imponer temas como el aborto, la ideología de género, de las cuales el cristiano además carece de posibilidades de objetar por razones de conciencia. Entonces, el hecho de que una familia evangélica comprometida y convencida haya sido despojada de sus hijos en Alemania porque los estaba educando en casa a través del sistema que los norteamericanos llaman homeschooling, es solo uno de los tantos ejemplos que se ponen de estos eventos. Sin embargo, el gobierno húngaro ha invitado a embajadores de países en los que esta persecución, son países europeos de donde esta persecución solapada se da, para de todas maneras establecer un diálogo que yo creo que va a ser tremendamente fructífero. Ese es el segundo evento, el primero se produjo en 2017 y creo que estamos camino a un acontecimiento muy exitoso,
próximamente, cuando ya haya terminado este evento y haya pasado la semana de Acción de Gracias acá allá en Estados Unidos, cuando vuelva, los pondré al tanto de los frutos de este evento, pero creo que de entre las cosas más importantes es que estoy aprovechando para hablar con los testigos directos que sufren la persecución. Que tengan un buen día.